Bien, ahora que ya lo leyeron al primer capítulo, vamos a ver algunas cuestiones. Nosotros habíamos dicho en el video en el que compartíamos algunos tips para antes de leer el Ulises, que todas las novelas van a tener siempre en su primer capítulo algunos indicios que nos van a dar pie a cómo leer la novela entera. En el Ulises también pasa eso, ¿no? Si bien no va a pasar, como ya dijimos, con respecto a la forma del lenguaje, sí va a pasar con otras cuestiones. Una de esas cuestiones es el monólogo interior. Les voy a leer un fragmentito cuando Mulligan le dice a Stephen: pero mírate un poco, bardo espantoso. Stephen se inclinó y echó una mirada al espejo que se le ofrecía, surcado por una rajadura curva, pelos de punta. Como él y los otros me ven. ¿Quién eligió esta cara para mí? Este cuerpo de perro a desparasitar. Él también me lo pregunta. Ahí fíjense que en ese mismo párrafo, al principio, habla en tercera persona, entonces Stephen se inclinó y se miró, y después directamente accedemos a qué es lo que él piensa cuando se ve en ese espejo, ¿no? Ese fragmento nos va a dar un indicio de cómo va a ser la lectura de toda la novela. Si bien hay antes de ese momento alguna otra inclusión al pensamiento, me parece que está más claro en ese párrafo. Entonces es bien interesante eso, porque ya en el primer capítulo nos va indicando algunas cuestiones que tienen que ver con esto del monólogo interior, que va a aparecer en todos los capítulos de la novela. Y que especialmente el último capítulo va a ser el que va a ser enteramente un monólogo interior. Otra lectura que a mí me parece bien interesante de rescatar en relación con esta cuestión de la perspectiva es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ¿no? Flaubert, ustedes saben que fue un escritor realista, ¿no? Y los realistas lo que trataban de hacer era representar, ¿no?, la realidad es tal cual era. ¿Qué pasa? Flaubert se da cuenta que él no puede representar la realidad tal cual es sin usar un narrador que sea omnisciente, un narrador que sepa todo lo que pasa. Y no quería hacerlo. Entonces lo que opta es inventarse una nueva forma de narrar, y es ir trabajando el realismo, ir trabajando el mundo ficcional de la novela a partir de las distintas perspectivas. Entonces, el narrador de Flaubert no va a hacer ninguna evaluación sobre el mundo ficcional que está creando, ¿no? Sino que lo que hace es mostrarnos la evaluación de todo lo que sucede y de todos los personajes a partir de cómo los miran los demás personajes. Esa novela entonces podemos considerarla un antecedente de esto que se va a acentuar bastante en el Ulises. Otra cuestión es esto que decíamos en el video anterior de la recuperación de la historia de los personajes. En este caso tenemos, a partir de lo que dice Mulligan, ¿no?, en la voz de Mulligan, cómo fue la situación de la muerte de la madre de Stephen. Lo que dice la gente de la muerte de la madre de Stephen, o sea que él la mató, y también vamos a entender mejor entonces otros momentos de este mismo capítulo incluso, pero después también, en los que Stephen está pensando en la última conversación que él tuvo con su madre. En esta referencia a la madre, ¿no?, hay un vínculo con algo que va a ser bastante importante para leer este capítulo, que es la figura del hijo. Además, tenemos que recordar que en un momento Stephen recuerda, y esto nos lo cuenta directamente a partir de la inclusión del narrador en la mente del personaje, que se le ha aparecido el fantasma de su madre. Eso nos va a relacionar que además después está el literal, la referencia, ¿no?, con Hamlet. Se le aparece el fantasma de la madre a Stephen, igual que a Hamlet se le aparece el fantasma del padre, y después se van a referir también a Hamlet y a una lectura particular que hace Stephen sobre esa obra. Hamlet también es un personaje que es hijo, es un hijo por excelencia, ¿no es cierto? De la misma manera que lo es Telémaco. Ese es
el título que tenía este capítulo, en algún momento, cuando Joyce le puso a cada uno de los capítulos de la novela como título el nombre de un personaje de la Odisea. Después de eso, Joyce se lo sacó, pero cuando lo tenía, este capítulo se llamaba Telémaco, que es el hijo de Ulises, ¿no? El hijo de Odiseo, que al principio de la Odisea tiene que salir de Ítaca e ir a buscar a su padre, porque si no los pretendientes le van a quitar el trono. Fíjense que a Stephen le pasa lo mismo. Estos pretendientes, Mulligan y Haynes, finalmente le terminan usurpando su propia casa a pesar de que era él el que pagaba el alquiler. Pero además hay otra cuestión con respecto a esto del hijo, que es esa relación asimétrica con el padre. Esa relación asimétrica y en desventaja también. Y acá es cuando aparece este personaje de Haynes, ¿no? Haynes es este inglés que estudia en Oxford y estudia cultura irlandesa y que ha ido a Dublín para investigar más de cerca este objeto de estudio que es Irlanda y la cultura irlandesa. Justamente lo que está poniendo en evidencia acá es esa relación de dominación de Inglaterra por sobre Irlanda. Las guerras independentistas de Irlanda se sucedieron recién entre 1919 y 1921. O sea que en este momento la dominación estaba completamente vigente. Pero también hay otra cuestión, que es cómo se da también una dominación entre el inglés británico y el inglés que se usaba en Irlanda. Esa tensión entre lenguajes, tal vez nosotros nos cuesta un poco más poder interpretarla en las traducciones, ¿no? Pero esa forma del lenguaje, esa tensión que hay entre esas dos formas que va a tomar esa lengua, va a ser decisiva porque va a ser justamente la materia prima de toda la novela de Ulises. Y hay dos cuestiones muy puntuales que acentúan esta cuestión de la dominación. En primer lugar, cuando Stephen le relata a Mulligan esa pesadilla que ha tenido Haynes, en la cual él hablaba de una pantera negra. Haynes está armado, entonces a Stephen le da mucho miedo justamente que tenga una pesadilla. Es exactamente la misma relación de la dominación de Inglaterra por sobre Irlanda. Y por otro lado, en la escena en la cual va a la lechera y Haynes le habla en gaélico, que es esta lengua materna irlandesa, a la cual los irlandeses independentistas querían recuperar por una cuestión identitaria, ¿no es cierto? Y cuando Haynes le habla a la lechera en ese idioma, ella no lo entiende e interpreta que es francés. Esta situación es bastante irónica y no hace otra cosa que acentuar justamente esa dominación. Además, la ubicación en la que ellos están en ese capítulo es en la Torre Martello, que es una torre que la habían construido los ingleses alrededor de 1800 para tratar de evitar y para proteger a Irlanda de las invasiones napoleónicas. Todo entonces señala a esa dominación. Y por último, esta definición que propone Stephen sobre el arte irlandés, que dice que es el espejo rajado de una sirvienta. Lo que está haciendo ahí es citar a Oscar Wilde, cuando Oscar Wilde critica a Aristóteles, que define el arte como la imitación de la naturaleza. Wilde dice que en todo caso, más que la imitación de la naturaleza, el arte lo que es un espejo rajado. Stephen retoma esa imagen del espejo rajado para referirse al arte irlandés y dice que es el espejo rajado de una sirvienta, ¿no? Entonces vuelve a subrayar esta dominación y vuelve a subrayar esta situación tanto del personaje, pero que Joyce está señalando también con una cuestión nacionalista, ¿no es cierto? Con una cuestión de identidad nacional y de identidad política también. Entonces, en este primer capítulo del Ulises, lo que hace es un poco marcarnos la cancha e introducirnos en este mundo irlandés que va a ser el escenario de toda la novela. Esperamos entonces que nos sigan acompañando. Recuerden dejarnos en los comentarios sus impresiones o si tienen algún pedido especial. Recuerden suscribirse al canal
para enterarse cuando haya nuevos videos, pero también para ayudarnos a que sigamos haciéndolos. Den me gusta y compartan literatura. Hasta la próxima.